días. Bueno, soy Javier Margallo, R3 del Complejo Hospitalario de Navarra, y vamos a dar una sesión hoy sobre luxación y fractura-luxación posterior de hombro. Bueno, esto es un poco el índice que vamos a seguir hoy. Y para empezar, pues bueno, hablar que la luxación de hombro no es una patología muy frecuente. Representa entre un 2 y un 5% de las luxaciones totales de hombro. En comparación con las luxaciones anteriores, pues ya vemos que es bastante menos frecuente. Y lo más importante quizá de ellas sea que entre el 60 y el 70% de ellas no son diagnosticadas en el momento agudo, en urgencias, lo que conlleva, como veremos luego, a lesiones asociadas y comorbilidades. Además, entre aproximadamente un 65% de ellas asocia a otro tipo de lesiones. En cuanto al mecanismo de lesión, pues bueno, normalmente se suelen producir por impactos de alta energía o contracción muscular exagerada. Por ejemplo, las convulsiones. Pero no solo ellos, sino también electrocuciones y demás. Entonces, como ya hemos dicho, muchas de estas lesiones asocian otro tipo de lesiones, como por ejemplo la lesión de Hill-Side reversa, que sería la más frecuente, pero no solo ello, sino que también pues, fracturas del cuello humeral y fracturas de las tuberosidades, como el troquín y también del troquíter. Bueno, si nos ponen esta radiografía, pues bueno, a muchos de nosotros, o a mí también, se nos podría pasar por alto, nos parecía igual una radiografía de hombro normal, pero sin embargo esto es una luxación posterior de hombro, que como vemos, para muchos puede pasar desapercibida, y es lo que suele pasar. Como ya hemos dicho antes, aproximadamente un 70% pasa desapercibida de urgencias. Entonces, al no ser diagnosticada en el momento agudo, pues bueno, esto suele dar lugar a un dolor crónico, homalgia crónica, rigidez e impotencia funcional, lo que hace que en el tratamiento pues obtengamos peores resultados. Y en función de cuánto tiempo lleven hasta el diagnóstico, pues se suelen dividir en agudas, cuando llevan menos de 3 semanas, subagudas y crónicas cuando ya son más de 6 semanas. Entonces, en cuanto al diagnóstico, pues bueno, fundamental, aparte de radiología, la exploración física. Nos solemos encontrar un paciente con una coracoides prominente, sobre todo si lo miramos desde arriba y desde atrás. El hombro suele estar en una posición típica de aducción y rotación externa. También característicamente tiene la rotación externa bloqueada y tiene la elevación algo limitada y se puede ver también una prominencia posterior con un aplanamiento de la cara anterior del hombro. Esta exploración, pues bueno, también nos puede confundir igual con un hombro congelado o una rotura masiva de manguito en el momento agudo. Por eso es muy importante también asociarla a la radiografía y a la sospecha clínica. Por ejemplo, aquí vemos un paciente con una luxación posterior del hombro izquierdo, como vemos esa coracoides prominente, ese surco que sale en la cara anterior por el aplanamiento de la cara anterior y el hombro, el brazo típicamente colocado en aducción y rotación externa. Y aquí vemos el surco que mencionaba, y aquí vemos como una vez ya reducido el hombro, ese surco ha desaparecido y ha obtenido una morfología más normal en comparación con el contralateral. Bien, entonces, aparte de la exploración física, pues es fundamental la radiología. Como si nos acordamos de la placa que hemos puesto antes, pues bueno, una sola proyección, lo cual es uno de los principales errores, que normalmente hay que obtener 2 proyecciones, pero también es importante no conformarse con cualquier placa y en vez de lo que no suelen poner urgencias, o al menos en nuestro hospital, y hay que intentar pedir una AP verdadera, una AP de glena, en la que se ve totalmente el contorno de la glena y su relación con la cabeza húmeda. Aparte de esta, pues, bueno, perdón. En estas proyecciones hay varios signos clásicos que nos pueden ayudar para el diagnóstico. Uno de ellos sería la línea de Molonais, que sería una línea que continúa entre la superficie inferior de la glena y la cara medial del húmero, y cuando existe una luxación, pues se suele romper esta línea, como vemos en la imagen. Luego, característicamente también el signo de la bombilla por una rotación interna excesiva del húmero. Luego también podemos observar el vacío glenoideo, que sería el vacío que se queda en la parte anterior de la glena cuando el húmero sale para atrás. Aunque bueno, es bastante difícil de ver
Luego el rim sync, que sería una distancia mayor de 6 milímetros entre la cara anterior de la superficie de la glena y el borde medial de la cabeza humeral. Y por último el through line, que sería una representación radiográfica del nombrado antes Hill-Sachs reverso, donde se vería ese doble contorno como vemos en la imagen. Bueno, ahora sí, como he comentado antes, pues bueno, la fundamental, dos proyecciones. Normalmente hay que intentar obtener un axial como vemos en la imagen, o un outlet de escápula, una y de escápula o una transtorácica, para ayudarnos también al diagnóstico. Como vemos, ayudando a la exploración física, pues la radiología suele ser fundamental para el diagnóstico y que no se nos pasen estas lesiones desapercibidas. Luego, entre otras pruebas, pues bueno, una vez diagnosticada, o sobre todo también para evaluar fracturas asociadas, pues muy importante el escáner. Normalmente, en cuanto se diagnostica, se suele pedir de rutina a todos los pacientes para objetivar las fracturas asociadas y la lesión. También valorar la superficie articular y el tamaño del Hill-Sachs, que se suele dividir en 3 grados según el grado de afectación de la superficie articular. El grado 1 sería con un menor del 25% de esa superficie articular, el grado 2 entre un 25 y un 50, y cuando afecta más de un 50%, pues sería grado 3. Y eso es uno de los principales factores pronósticos para desarrollar una inestabilidad posterior. Y luego, bueno, también podemos utilizar la resonancia, que no es muy útil en los casos agudos, pero bueno, sobre todo en casos crónicos, también para valorar un Bancar inverso, también el Hill-Sachs y lesiones de manguitos de rotadores, entre otros. Entonces, una vez que lo tenemos diagnosticado al paciente, pues es fundamental pararnos a pensar y elegir un tratamiento. Entonces, para esto es muy importante pues, valorar las condiciones del paciente, la duración de esa luxación, si es aguda, subaguda, crónica, si existen fracturas asociadas, el tamaño de la lesión de Hill-Sachs y la morfología de la glenoidea. Entonces, bien, este es un esquema de tratamiento que saca un artículo que proponían un algoritmo que vamos a ir desgranando poco a poco. Entonces, bien, en una lesión aguda, pues bueno, tendríamos que valorar inicialmente el tamaño de la lesión de Hill-Sachs o si se asocia a una fractura compleja, la luxación. Entonces, si tenemos una lesión de Hill-Sachs pequeña o no tenemos, el tratamiento de urgencia sería pues, realizar una reducción cerrada. Para ello, la maniobra clásica de tracción en el eje del húmero normalmente tiene un éxito de alrededor del 40%. Esto puede pasar porque la lesión de Hill-Sachs está encallada en la parte posterior de la glena y para eso tendríamos que desimpactarla primero. Para eso se utiliza una maniobra con el hombro en aducción, flexión y rotación interna. Y posteriormente iríamos realizando una tracción en línea con presión de la cabeza hacia anterior y una rotación externa progresiva. Si esto es exitoso y el hombro queda estable, pues bueno, el tratamiento de elección sería una inmovilización en rotación externa y durante 4 semanas. Si por el contrario queda inestable o tiene una fractura compleja, pues tendríamos que hacer una reducción abierta y una fijación. Entonces, en cuanto a reducción abierta y fijación, pues bueno, hay varias técnicas. Se podría realizar una fijación percutánea, como vemos en la imagen, o una osteosíntesis con placa. Y bien, si una vez reducido el hombro pues nos queda muy inestable, o si la lesión de Hill-Sachs es ya entre un 25 y un 50%, pues tendríamos que hacer una reducción abierta. Y la técnica que más se suele asociar es la técnica de McLaughlin, que sería una transferencia del tendón del subescapular al defecto óseo, o la transferencia también de todo el trocking, que esta sería la modificación de Hawkins-Sinir. Aquí vemos en la imagen cómo sería transposición de todo el trocking o solo de la parte superior del tendón del subescapular, para dar una estabilidad mayor y evitar esa luxación posterior. Aparte de la técnica de McLaughlin, hay otro tipo de técnicas como el injerto de reconstrucción de cabeza humeral, como vemos aquí en las imágenes, o las osteotomías rotacionales, técnicas bastante menos frecuentes, digamos, y tampoco con unos resultados muy apabulantes, sobre todo la osteotomía rotacional. Y ya, bueno, cuando tenemos una lesión de Hill-Sachs mayor del 50% de la superficie articular, pues bueno, habría que pararse a valorar también la erosión glenoidea. En casos de que tenga mucha erosión glenoidea, pues bueno, el tratamiento definitivo sería una artroplastia total de hombro. Y si no tiene,
pues habría que ver si es un paciente joven y activo, que si lo es, pues el tratamiento también sería la artroplastia total, o si no lo es, pues podríamos optar por una hemiartroplastia. Y una de las principales complicaciones que se asocian a la luxación posterior y a la fractura de luxación pues sería la inestabilidad recurrente posterior de hombro. Aquí en un estudio en el que analizaban 120 casos de luxación posterior, se vio que aproximadamente un 19,2% pues desarrollaba inestabilidad recurrente. Esto es menos que la que se produce cuando tienes un episodio de luxación anterior, ya que la morfología de la glena y de la escápula pues, tiene cierto papel protector para la inestabilidad posterior. Y se vio que solo había 3 factores que eran significativamente que se asociaban significativamente a la inestabilidad posterior, que son la edad, cuando tenían menos de 40 años los pacientes, cuando el mecanismo de lesión era la convulsión, y el grado de la lesión de Hill-Sachs. Esto cuando es mayor de 1,5 centímetros, pues habría más riesgo de recurrencia. Y cuando pues, se desarrolla una inestabilidad recurrente, como vemos en la imagen, en este vídeo, perdón, donde al hacer fuerza hacia posterior, vemos como ahí se luxa el hombro y ahí ya se vuelve a reducir. Pues los tratamientos que podríamos hacer pues serían una reparación de la cápsula posterior inferior, como un bancar pero invertido, y también la técnica de tope óseo, como se realizó en este caso, donde vemos como tiene una fractura de la parte posterior de la glena y en este caso se utiliza un tratamiento con pastilla ósea, tipo Latariet, pero posterior. Pero, sin embargo, en este caso, al no asociar la transposición también del tendón conjunto, la tasa de éxito es algo menor. Entonces, también vamos a presentar un caso clínico. Tenemos aquí un paciente de 66 años que en el contexto de una crisis tónico-clónica con posterior caída presenta un intenso dolor en el hombro derecho con impotencia funcional. Aquí tenemos la radiología inicial que se diagnosticó de una fractura de luxación posterior de hombro. Bueno, se realizaron varios intentos de reducción cerrada bajo sedación e inmovilización con cabestrillo, y al realizar el escáner pues se vio que el hombro seguía luxado. Aquí podemos ver un vídeo del escáner como está el fragmento cefálico luxado posterior y asocia además una fractura compleja de cabeza humeral. Pues bien, para este caso, al tener el paciente más de 65 años y una fractura compleja, se decidió de entrada realizar una artroplastia invertida de hombro. Con un buen resultado, el paciente estaba recuperando bien, pero con tan mala suerte de que a los 6 meses presentó otra crisis con otra caída y tuvo otra fractura de luxación posterior del hombro izquierdo en este caso. Y en esta ocasión, dado que aunque el paciente estaba recuperando bien del otro lado, se decidió hacer una síntesis de manera percutánea asociando una técnica de McLaughlin. Y una síntesis con agujas que posteriormente se quitaron y un tornillo al troquíter. Y a los 2 años postoperatorios, pues vemos como el paciente tiene una movilidad bastante buena, una rotación externa también correcta. En cuanto a la rotación interna, pues el hombro de la percutánea tiene una rotación interna más que aceptable y el hombro derecho pues está algo más limitado. Sin embargo, hablando con el paciente, comenta que cuando se tomaron estas fotos, pues había tenido una caída golpeándose sobre el hombro derecho que le había hecho perder cierta movilidad estos últimos meses. Sin embargo, antes de la caída refiere que tenía una movilidad similar en ambos hombros. Y bueno, así a modo de conclusiones, pues bueno, comentar que es una patología infrecuente que suele pasar desapercibida, que es fundamental la exploración física para el diagnóstico temprano y que el tiempo transcurrido hasta el diagnóstico es el principal factor pronóstico.